Bienvenidos hermanos y hermanas a este resumen de la semana desde el lunes 28 de marzo al viernes 1 de abril. Agradecemos a Dios porque hemos resumido un segmento especial para ti. Vamos a orar. Somos cristianos y creemos en la presencia del Espíritu Santo. Clamemos. Alabado sea, Señor. Ven, Espíritu Santo. Derrámate con poder y gloria. Desciende como fuego, Espíritu Santo. Desciende y toca el corazón. Toca, Espíritu Santo, cada persona que está conectada con nosotros en este momento, en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y muévete. Ven, Espíritu Santo, en medio del caos. Ven, Espíritu Santo, en medio de cada situación difícil, en medio de la enfermedad que padece tu pueblo. Ven, Espíritu Santo, y da gloria al nombre de Jesús y manifiéstate con poder. Bendito eres, Señor. Alabado sea. Gracias, Espíritu Santo, por tu llegada. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor. Gracias, Señor. Aquí estamos en Momentos de Teología. Vamos a casi concluir esto que iniciamos hace varios meses, desarrollando todo el credo. Hemos iniciado desde creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, creo en la Iglesia, y hay una parte final donde se habla de la comunión de los santos. Cuando se habla de que la Iglesia, uno la confesó como una santa, la Iglesia es santa, católica y apostólica, se añade la comunión de todos los santos. Al final, la comunión de todos los santos, el perdón de los pecados y la vida del mundo futuro. Vamos a quedarnos en esta parte de la comunión de todos los santos. En cierto sentido, este texto es una aplicación de por qué la Iglesia es santa. Cuando uno pregunta qué es la Iglesia, es la asamblea de todos los santos. La comunión de todos los santos es precisamente la Iglesia. Como todos los creyentes forman un solo cuerpo, el bien de los unos se comunica a los otros. Es pues necesario creer que existe una comunión de bienes en la Iglesia. Pero el miembro más importante es Cristo, ya que Él es la cabeza. Así, el bien de Cristo es comunicado a todos los miembros, y esta comunicación se hace por los sacramentos de la Iglesia. Ustedes saben que los sacramentos son como esa llave de la gracia de Cristo que se abre en cada sacramento según su particularidad. Y como la Iglesia está gobernada por un solo Espíritu Santo, todos los bienes que ella ha recibido forman necesariamente un fondo común. La expresión de comunión de los santos tiene pues dos significados: la comunión en las cosas santas y la comunión de las personas santas. La comunión en las cosas santas y la comunión de las personas santas. Lo que es santo para los que son santos, lo que se proclama por el celebrante en las mayorías de las liturgias orientales en el momento de la elevación de los santos dones antes de la distribución de la comunión, los fieles se alimentan con el cuerpo y la sangre de Cristo para crecer en la comunión con el Espíritu Santo y comunicarla al mundo. La comunidad primitiva de Jerusalén, como vemos en los Hechos de los Apóstoles, ellos acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. La comunión en la fe de los fieles es la fe de la Iglesia, recibida de los apóstoles, tesoro de la vida que enriquece cuando se comparte. La comunión de los sacramentos, el fruto de todos los sacramentos, pertenece a todos, porque los sacramentos y sobre todo el bautismo, que es como la puerta de todos,
por la que los hombres entran a la iglesia son otros vínculos sagrados que nos unen y nos ligan más estrechamente a Cristo. Los padres indican en el símbolo que se debe entenderse que la comunión de los santos es la comunión de los sacramentos. El nombre de comunión puede aplicarse a todos los sacramentos, puesto que todos ellos nos unen a Dios. Pero este nombre es más propio de la Eucaristía que de cualquier otro, porque ella es la que lleva la comunión a su culminación. También tenemos una comunión en los carismas. En la comunión de la iglesia, el Espíritu Santo reparte gracias especiales entre los fieles para la edificación de la iglesia, pues bien a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Por eso los carismas son para servir a los demás y pueden ser transmitidos a los otros. Por eso por imposición de mano muchas veces personas reciben el carisma de orar en lengua, el carisma de profecía, el carisma de palabra de conocimiento, porque es un carisma para ejercerlo. Y como estamos todos conectados gracias a el bautismo, pues podemos transmitirnos unos a otros estos carismas. Lo otro también era que lo tenían todo en común. Todo lo que posee el verdadero cristiano debe considerarse como un bien común con los demás y debe estar dispuesto y ser diligente para socorrer al necesitado y la miseria del prójimo. El cristiano es un administrador de los bienes del Señor. La comunión en la caridad. En la comunión de los santos ninguno de nosotros vive para sí mismo, como tampoco muere para sí. Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte de su gozo. Ahora bien, vosotros sois cuerpo de Cristo y sus miembros cada uno por su parte. La caridad no busca su interés. El menor de nuestros actos hechos con caridad repercute en beneficio de todos. En esta solidaridad entre todos los hombres, vivos o muertos, que se funda en la comunión de los santos, todo pecado daña esta comunión. La comunión en la iglesia también se da en el cielo y la tierra. O sea, acuérdense que la iglesia, estamos la iglesia militante, la iglesia purgante y la iglesia del cielo, la iglesia celestial. La militante somos los que estamos acá, la purgante son los que están en el purgatorio y la triunfante, la que está en el cielo, son los que ya están salvos con Cristo allá, que ya han arrebatado el cielo. Es la iglesia triunfante. Los tres estados de la iglesia, hasta que el Señor venga en su esplendor con todos sus ángeles y destruida la muerte tenga sometido todo, sus discípulos, unos peregrinan en la tierra, otros ya difuntos se purifican, mientras otros están glorificados contemplando claramente a Dios mismo, uno y trino tal cual es. Todos, sin embargo, aunque en grado y modos diversos, participamos en el mismo amor a Dios y al prójimo, y cantamos el mismo himno de alabanza a nuestro Dios. En efecto, todos los que son de Cristo, que tienen su espíritu, forman una misma iglesia y están unidos entre sí en Él. La unión de los miembros de la iglesia peregrina con los hermanos que durmieron en la paz de Cristo de ninguna manera se interrumpe. Más aún, según la constante fe de la iglesia, se refuerza con la comunicación de los bienes espirituales. La intercesión de los santos, por el hecho de que los del cielo están más íntimamente unidos a Cristo, consolidan más firmemente a toda la iglesia en la santidad. No dejan de interceder por nosotros ante el Padre. Presentan ante el único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, los méritos que adquirieron en la tierra. Su solicitud fraterna
ayuda pues mucho a nuestra debilidad. Como decía Santo Domingo moribundo a sus frailes: no lloréis, os seré más útil después de mi muerte y os ayudaré más eficazmente que durante mi vida. Pasaré mi cielo haciendo el bien sobre la tierra. Eso decía Santa Teresita del Niño Jesús. Por tanto, la comunión con todos los santos, no veneramos el recuerdo de los del cielo tan solo como modelos nuestros, sino sobre todo para que la unión de toda la Iglesia en el Espíritu se vea forzada por la práctica del amor fraterno. En efecto, así como la unión entre los cristianos todavía en camino nos lleva más cerca de Cristo, así la comunión con los santos nos une a Cristo, del que emana como fuente y cabeza toda gracia y la vida del pueblo de Dios. Nosotros adoramos a Cristo porque es Hijo de Dios. En cuanto a los mártires, los amamos como discípulos e imitadores del Señor, y es justo, a causa de su devoción incomparable hacia su Rey y Maestro, que podamos nosotros también ser sus compañeros y sus condiscípulos. La comunión con los discípulos, la Iglesia peregrina, perfectamente consciente de esta comunión de todo el cuerpo místico de Jesucristo, desde los primeros tiempos del cristianismo honró la gran piedad del recuerdo de los difuntos y también ofreció sufragios por ellos, pues es una idea santa y piadosa orar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados. Nuestra oración por ellos no solamente es para ayudarle, sino también para hacer eficaz su intercesión en nuestro favor. Y eso es porque somos la única familia de Dios, todos los hijos de Dios y miembros de una única familia en Cristo. Al unirnos en el amor mutuo y en la misma alabanza a la Santísima Trinidad, estamos respondiendo a la íntima vocación de la Iglesia. Por tanto, es lo que nos une como Iglesia, y por eso pedimos a los santos, por eso pedimos su intercesión, porque estamos unidos espiritualmente a ellos, y su intercesión es más cercana a Dios porque están en la gloria, viéndole a Dios tal cual es, y su intercesión es más eficaz. Por eso que también podemos pedirle, y ellos también pueden atender a nuestras oraciones por la comunión espiritual que hay entre ellos. Por eso también nuestros sufragios, la ayuda que nosotros podemos dar a esos que están en el fuego del purgatorio, para acelerar su proceso, por la comunión también que tenemos como Iglesia. Nos permite que esos bienes espirituales puedan ser utilizados y repartidos dentro de todo el cuerpo místico. Pues hasta aquí Momentos de Teología. La semana que viene vamos a hablar, esta misma semana, el viernes, si Dios lo permite, hablaremos sobre María, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia. Así que no te lo pierdas. Me siento honrado y feliz de estar en este maravilloso equipo de Abba Padre Internacional, pero sobre todo mucho más contento de estar con ustedes, mis jóvenes. Tiempo joven, equipo maravilloso, familia santa y todo el que me está mirando por ahí, un abrazo de gloria. Un día importante, un momento importante para nosotros detenernos. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué tipo de voz escuchamos? ¿O qué tipo de voces escuchamos? No todas las voces, aunque estemos en la iglesia, vienen de Dios. No todas las voces, aunque estemos en un éxtasis de gloria, vienen de Dios. Y usted me preguntará por allí, ¿pero por qué tú dices eso, Junior? ¿Por qué tú compartes esto? Claro, atención, yo te pongo un ejemplo. El ejemplo palpable, cuando Jesús estaba orando, que se presentan Moisés y Elías, ¿qué pasa allí? Hay un momento de gloria. Ahí estaba Pedro, estaba Juan, estaba Jesús, y en aquel lugar, en ese momento de gloria que dice la palabra que desciende el cielo, se transfigura el rostro de Jesús. Pedro, Juan estaban totalmente admirados por lo que estaba ocurriendo allí. Viene una parte importante, estaban en un momento de gloria.
en un éxtasis. Dice, el cielo baja, o sea, el cielo presente en la tierra, donde el rostro de Jesús totalmente cambia, se transfigura el rostro de Cristo. Y ver esta gloria, todo bueno, todo es, óyeme, no me quiero ir de aquí, esto está sabroso, esto está perfecto, esto está divino. En eso viene Pedro y dice, maestro, vamos a hacer algo aquí, hagamos 3 chozas y no bajemos de este lugar, quedémonos aquí porque esto está bueno, porque esto está sabroso, esto está perfectico, divino, suculento. Bien, las palabras que salían de Pedro eran palabras muy importantes, muy de agayú, muy interesantes, como muchas veces nos pasa a nosotros. Pero sin embargo, es lo que te acabo de decir a ti, no todas las voces que vienen, aunque estemos en un momento de gloria, viene de Dios. Hay voces donde el enemigo, aún en el momento de gloria, se involucra y mete su rabito. Sí, Señor. Punto importante. Lo que Pedro dijo, hagamos 3 chozas, y quedémonos aquí, esa voz no era del Señor. Estrategia de colita del enemigo para detener el plan de salvación de Cristo en una muerte en cruz por ti y por mí. Detener ese plan salvífico. Por eso dice, déjame detenerlo, déjame yo tratar de amedrentarlo o confundirlo a través de su gran amigo Pedro. Pero el Señor, hay otro punto que me impacta y que me gusta y que lo comparto contigo. Es que el Señor estaba claro cuál era su misión. Estaba afinado de lo que tenía que hacer. Estaba totalmente convencido que ahí su historia no era que tenía que terminar. Imagínese usted que Jesucristo le hubiese hecho caso a la voz de Pedro, que no era Pedro, era el enemigo. Imagínese usted que le hubiese hecho caso. ¿Habría bajado Cristo de allí? ¿Habría muerto por nosotros? ¿Seríamos salvos nosotros por su sangre derramada en esa cruz? ¿Estaríamos predicando de un Cristo que murió, pero que resucitó al tercer día? No, porque hubiese estado en el éxtasis de gloria. Pero Cristo entendió y estaba totalmente claro que en todo su hablar con Dios, desde el desierto, era morir en cruz por nosotros. Ya eso estaba planificado. Ya eso estaba totalmente amarrado. A veces el enemigo quiere bloquearlo a nosotros del plan salvífico en el cual tú y yo hemos sido predestinados. Porque escuchamos muchas voces. Viene un hermano, viene un amigo, viene una persona, viene alguien totalmente que en el momento determinado se dejan usar. Y no todas las voces que vienen y no todos los consejos que dan muchas veces vienen dirigidos en plan salvífico de Dios, aunque suenen buenos, aunque se vean buenos y aunque se vean totalmente convenientes para nosotros. Por eso es importante que nos afinemos en el Señor. Y cuando digo afinar en el Señor, es que nosotros busquemos la intimidad con Dios de manera personal, de manera directa, de manera única, un tú a tú, Él y yo, tú y Dios. O sea, nosotros a veces estamos confundidos en todo este peregrinar y no sabemos qué hacer. Porque una voz me confunde, una voz me dispersa, una voz me arrastra, un consejo de un hermano que Dios usa, pues me dejé arrastrar. Hermanos, hermana, es importante escuchar y saber conocer la voz de Dios. Jesucristo supo que inmediatamente esta oferta tentadora de Pedro no era de su Padre, no venía del cielo, no venía de Dios. ¿Entienden lo que yo le digo? ¿Alguien está entendiendo por ahí? No venía de Dios, porque Jesucristo conocía cuál era la voz del Padre. Y dijo, esta voz, Pedro, que tú me estás diciendo, esto que tú me dices, no viene de ti. En otra ocasión, le dijo a Pedro, Pedro, lo que tú estás diciendo no te lo ha revelado carne. No te lo ha revelado, óyeme, nadie de este mundo. Esto viene de mi Padre. Te lo ha revelado mi Padre del cielo. Sin embargo, en esta ocasión conoció que no era Pedro. De hecho, hay otro momento donde le dice al mismo Pedro, apártate de mí, Satanás. O sea, no le dice Pedro, porque en el momento sabe que no es Pedro, sino es Satanás a través de Pedro, a través de él. Como lo dice la palabra, nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, son principados que en algún momento determinado a ti y a mí nos atacan y tratamos de tergiversar,
de dañar el plan salvífico de Dios. ¿Y cómo lo hace? A través de los hermanos, a través de la persona que a veces, en vez de asesorarnos bien, lo hacen mal y nos llevan por el camino que no es el camino que Dios verdaderamente ha puesto para nosotros. Por eso es importante, repito, que nosotros de manera personal conozcamos la voz de Dios. ¿Cómo conoceré la voz de Dios? Orando de manera a solas con Dios. Jesucristo sacaba momento a solas para hablar con su Padre. Jesucristo sacaba momento a solas para conocer la voz del Padre. Por eso dijo en ese momento: esto que tú me pides, Pedro, no puede ser. Hay que seguir caminando, hay que seguir avanzando, hay que seguir en el problema, hay que seguir en la lucha, vencer, vencer y vencer hasta que se complete la obra por la que vine yo a esta tierra, que fue entregar su vida por ti, por mí, por todos, por amor, porque nos ama. ¿Qué te quiero decir? Busca en tu intimidad ese encuentro personal con el Señor, para que pueda escuchar su voz, y no solo escucharla, sino conocerla y saber cuando algo viene de Dios y cuando algo no viene de Dios. Por eso Cristo siguió hacia adelante, bajó del monte, siguió predicando, siguió evangelizando y no se quedó allí cómodamente viviendo en gloria. Todavía es tiempo de levantarnos, todavía es tiempo de seguir adelante. Todavía es tiempo de seguir anunciando la buena nueva de salvación. Abrazo de gloria, mi equipo hermoso. Abrazo de gloria, jóvenes. Anda, levántate de ahí. Encuéntrate con el Señor. No todo está perdido. Él cree en ti, confía en ti y espera lo mejor de ti. Dios te bendiga. Dios te guarde. Bendiciones. Conociendo al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, ven a llenarnos de tu fuerza. Espíritu Santo, ven a llenarnos de tu luz. Y Espíritu Santo, ven a llenarnos del entendimiento. Y danos la gracia, concédenos la gracia de poder entender tus palabras. Y concédenos, Espíritu Santo, la gracia de ser dócil a tus inspiraciones. Ese es nuestro deseo, de ser guiados por el Espíritu Santo, ser iluminados por el Espíritu Santo, escuchar al Espíritu Santo que nos habla a nuestra vida, a nuestro corazón, y saber obedecer al Espíritu Santo. Bueno, alguien podría cuestionar la existencia del Espíritu Santo, si es verdad que el Espíritu Santo existe o no existe, o si solamente es algo imaginario en la vida del hombre, en el pensamiento del hombre. Y para responder a estas inquietudes que a lo mejor alguien puede tener, San Crisóstomo escribe lo siguiente y dice lo siguiente: si el Espíritu no existiera, no podríamos decir que Jesús es nuestro Señor. Si el Espíritu no existiera, no podríamos decir que Jesús es nuestro Señor. Y haciendo referencia a estas palabras, nadie puede decir Jesús es el Señor sino en el Espíritu Santo. Eso nos lo está diciendo la palabra, que nadie puede decir Jesús es el Señor sino en el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:3. Si no existiera el Espíritu Santo, los creyentes no podríamos orar a Dios. Mire qué pensamiento ese tan bonito. Si no existiera el Espíritu Santo, dice, nosotros los creyentes no podríamos orar a Dios. En efecto decimos: Padre nuestro que estás en los cielos. Mateo 6:9. Pero así como no podríamos llamar a Jesús nuestro Señor, tampoco podríamos llamar a Dios Padre nuestro. ¿Quién lo prueba? El apóstol dice: la prueba de que sois hijos es que Dios envió a nuestros corazones al Espíritu de su Hijo, que clama Abba, Padre. Gálatas 4:6. Entonces, si el Señor ha enviado al Espíritu Santo a nuestros corazones, que clama y nos hace clamar Abba, Padre, por eso también podemos dirigirnos a Él diciéndole Padre nuestro, Abba, Padre, Papito, nuestro Padre, mi Padre. Entonces, porque está ahí la acción del Espíritu Santo. Por consiguiente, cuando invoquéis al Padre, recordad que fue necesario que el Espíritu tocara primero nuestra alma para que fuerais considerados dignos de llamar a Dios con este nombre. Entonces el Espíritu Santo es el que nos permite a nosotros
abrir nuestros labios y reconocer, llamar a Dios Padre, Abba Padre, con este nombre. Por lo tanto, qué importante es recordar esto, que sin el poder del Espíritu Santo nosotros no podemos reconocer también esa existencia de Dios como nuestro Padre, y no podemos dirigirnos a Él como nuestro Padre. El Espíritu Santo nos concede esa gracia a nosotros, de poder dirigirnos a Dios como nuestro Padre, llamarle Padre nuestro, Padre nuestro. Si el Espíritu no existiera, los discursos de la sabiduría y de la ciencia no estarían en la iglesia, porque a uno se le da mediante el Espíritu palabra de sabiduría, a otro según el mismo Espíritu palabra de conocimiento. 1 Corintios 12:8. Entonces, ya lo dice la palabra, que es el Espíritu Santo quien distribuye diferentes carismas, diferentes dones, pero un mismo Espíritu es el que lo hace todo. Entonces, el Espíritu Santo está presente en la vida de la iglesia, está presente en nuestra vida, que nos permite también a nosotros abrirnos a su presencia en la medida que le vamos invocando, y dejarnos tocar el alma por el Espíritu Santo es importante para poder sentir necesidad de Él. Si el Espíritu Santo no existiera, no habría pastores ni doctores en la iglesia, porque son obra del Espíritu, según la palabra de San Pablo, en la cual el Espíritu os ha constituido inspectores para pastorear la iglesia de Dios. Hechos 20:28. ¿Comprendéis que también esto se hace por obra del Espíritu Santo? Se nos plantea una pregunta. ¿Es el Espíritu Santo quien pone la autoridad en la iglesia para guiar a la iglesia, para cuidar la fe de los cristianos? Y es el Espíritu Santo el que interviene en la vida del cristiano a través de la autoridad de la iglesia. Si el Espíritu Santo no estuviera presente, la iglesia no formaría un todo bien completo, bien compacto. La consistencia de la iglesia manifiesta la presencia del Espíritu Santo. Nos va a decir una vez más San Juan Crisóstomo. Dice, si el Espíritu Santo no existiera, no estuviera presente, la iglesia no formaría un todo bien compacto. La consistencia de la iglesia manifiesta la presencia del Espíritu. Por eso el Espíritu Santo, alma de la iglesia, porque es Él, dice, quien le da consistencia a la iglesia. Si el Espíritu Santo no existiera, por ende no existiría también la iglesia. Y hay un pensamiento muy bonito en forma de poema, un texto antiguo del teólogo oriental Ignacio Jacín. Actualmente Ignacio IV, patriarca ortodoxo de la iglesia de Antioquía. Y nos dice él: sin el Espíritu Santo, Dios está lejos. Sin el Espíritu Santo, Dios está lejos. Jesucristo queda en el pasado. El Evangelio es letra muerta. La iglesia, una simple organización. La autoridad, un despotismo. La misión, una propaganda. El culto, un mero recuerdo. El actuar, una moral de esclavos. Pero en el Espíritu y en una sinergia, es decir, colaboración indisociable, el cosmos se levanta y gime hasta que dé a luz el reino. El hombre lucha contra la carne. Cristo resucitado está aquí presente. El Evangelio es poder de vida. La iglesia significa la comunión trinitaria. La autoridad es un servicio liberador. La misión, un nuevo Pentecostés. La liturgia, un memorial y una anticipación. El actuar humano es divinizado. Por eso, la acción del Espíritu Santo en la iglesia es lo que le da sentido, decía, consistencia a la vida de la iglesia. Que el Espíritu Santo nos siga iluminando, nos siga guiando y siga despertando en nosotros ese deseo de conocerle y de amarle más. Bendiciones. Hola, ¿qué tal? Esto es JF Proyecto Patrístico. Mi nombre es Juan Felipe Restrepo y soy sacerdote de la Unión Lumen Day.
Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima, vamos a continuar en nuestros encuentros escuchando a los padres de la Iglesia para ver qué nos dicen ellos acerca del Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Estamos escuchando a San Cipriano, obispo de Cartago, mártir, y ya veíamos cómo él había reaccionado en un primer momento de una forma muy rígida y muy extrema para con los caídos durante esas persecuciones que ejercía el Imperio Romano sobre los cristianos. Recordemos que habían distintos tipos, todos ellos englobados en el término del lapsi, caídos, aquellos que habían ofrecido incienso, aquellos que habían sacrificado a los ídolos y aquellos que, aunque no hubiesen sacrificado u ofrecido incienso, sí que se habían hecho con un documento como que lo habían hecho. Recordemos que San Cipriano tuvo una primera reacción rígida, pero luego, dulcificado por el don del Espíritu Santo, se dio cuenta que si ellos se acercaban, hacían penitencia, reconocían sus pecados y recibían la absolución, esa imposición de manos por parte del sacerdote, ya podían y debían de recibir el sacramento de la Eucaristía, porque este sacramento les iba a dar fuerza para afrontar las persecuciones. Vamos a leer algunos textos. Pero ahora es necesaria la paz no a los débiles sino a los fuertes, y la comunión hemos de darla no a los que mueren sino a los vivos, para que a los que incitamos y exhortamos al combate no les dejemos inermes. Fijaros cómo cambia la actitud de San Cipriano y ve en la Eucaristía una ayuda, un arma para no dejar a sus hijos indefensos. No les dejemos inermes y desnudos, sino que les defendamos con la protección de la sangre y del cuerpo de Cristo. Y puesto que para esto se hace la Eucaristía, para que pueda ser protección para los que la reciben. Entonces fijaros cómo piensa en los miembros de la Iglesia como personas que deben de estar armadas, que deben de estar protegidas por la sangre de Cristo. Para que pueda ser protección para los que la reciben, a los que queremos que estén seguros contra el enemigo, armémosles con la defensa de la saciedad del Señor. Porque, ¿cómo les enseñamos o les incitamos a derramar su sangre en la confesión del nombre de Cristo, si a ellos que van a luchar les negamos la sangre de Cristo? ¿O cómo les hacemos idóneos para el cáliz del martirio, si no les admitimos a ellos primero a beber en la Iglesia el cáliz del Señor por el derecho de la comunión? Pues ahí tienes tú, querido mío, a San Cipriano en ese cambio de postura, reaccionando ya de una forma más paternal, más maternal, como la Iglesia alimentando a sus hijos previa penitencia con el sacramento de la Eucaristía para afrontar el martirio. Vamos a leer alguna más. Más aún, es gran honor y gloria de nuestro episcopado el haber dado la paz a los mártires, para que los sacerdotes que celebremos a diario los sacrificios de Dios preparemos hostias y víctimas para Dios. Cayó en la cuenta que también él como obispo ejerce su sacerdocio preparando a sus hijos como hostias, como víctimas para un futuro sacrificio en el martirio. Vamos a leer más. Amenaza ahora una lucha más dura y feroz, a la cual se deban preparar los soldados de Cristo, con una fe incorrupta y una virtud robusta, considerando que por eso beben todos los días el cáliz de la sangre de Cristo, para poder derramar ellos mismos la sangre por Cristo. Aquí tenemos también un testimonio ya en el siglo III de la celebración diaria del sacramento de la Eucaristía. Repito, por eso beben todos los días el cáliz de la sangre de Cristo, para poder derramar ellos mismos la sangre por Cristo. Y aquí también San Cipriano nos deja ver que los miembros de la Iglesia recibían el cuerpo de Cristo y así se armaban como con una espada para afrontar el martirio. Armemos también la diestra con la espada espiritual para que rechace con fortaleza los funestos sacrificios. Claro, porque el martirio, por supuesto, que tiene ese aspecto martirial, ese aspecto de sumisión, de no importarle su vida, pero es que con esa espada de la fe, con esa espada espiritual
que reciben el sacramento de la Eucaristía aparta los sacrificios. No quiero quemar incienso a vuestros ídolos, no quiero ofrecer sacrificios, quiero, si así se considera, morir por Cristo Jesús. Armemos también la diestra con la espada espiritual, para que rechace con fortaleza los funestos sacrificios, para que acordándose de la Eucaristía, la diestra que recibe el cuerpo del Señor le abrace a Él mismo, ella que al poco tiempo ha de recibir del Señor el premio de las coronas celestiales. Entonces, el fiel cristiano recibiendo el cuerpo de Cristo se arma de esa espada espiritual, y esa mano que recibió el cuerpo de Cristo y mantuvo su confesión, luego de la mano de Cristo Jesús recibiría la corona y el premio por su confesión. Pues bien, queridos míos, hasta aquí JF Proyecto Patrístico, y hoy hemos contemplado cómo San Cipriano se preocupa ya de que sus feligreses tengan la comunión eucarística para recibir esa fuerza, esa protección y esa espada espiritual para confesar el nombre de Cristo Jesús. Hasta la próxima. Bienvenidos a esta nueva edición de Cerrando las Puertas al Enemigo, segmento que se emite dentro del programa Abba Padre. Estamos explicando cómo destruir los maleficios. Hemos visto que lo primero, lo más importante es perdonar. Después que hay que protegerse, utilizando además los sacramentales, con la oración de la preciosísima sangre, con la oración de anulación de maleficios, pero no basta con perdonar ni protegerse de nuevas brujerías que puedan realizar. Hay que anular el maleficio vigente y destruir su materialización física, porque si no se anulan los maleficios con la oración y no se rompen, destruyen y queman los objetos hechizados para ese efecto, los entes malignos van a regresar nuevamente después de las oraciones. Entonces salen temporalmente cuando se acaba el exorcismo, cuando se acaba la oración de liberación, pero regresan enseguida porque el ritual maléfico todavía está en vigor, no se ha cancelado, porque el conjuro maléfico todavía está vigente. Entonces, pues eso pasa a veces en las ataduras ancestrales, que pues hay un mal impuesto a una persona por algún hechicero que puede durar muchos años y pasar de generación en generación, ¿no? Por eso, en todo proceso de liberación debe realizarse siempre este paso, el paso de anular y aniquilar maleficios si los hay. Y si no los hubiera, no se pierde nada por haber hecho ese tipo de oración, por haber dado ese paso. Es decir, el afectado tiene que saber pedir al ministro que con el poder de la sangre de Jesús le haga oración de liberación de todos los maleficios de los que pueda estar siendo objeto, de sus efectos y sus consecuencias con que los malos le hayan atacado hasta ese momento. Hay que nulificar si hay vudús, si hay macumbas, si hay umbandas, si hay entierros, si hay amarres, si hay congelaciones, si hay maldiciones, si hay conjuros, si hay encantamientos, si hay trabajos, si hay decretos, si hay males de ojo, si hay pactos con Satanás realizados por el afectado o en contra del afectado, ¿no? También hay que librarle de las consecuencias de esos maleficios, que pueden ser lazos, sellos, ataduras, yugos, ataduras ancestrales, heridas de seno materno, tendencias, hábitos, opresiones, obsesiones, posesiones, compulsiones, hechizos que el afectado sienta como una lanza, como una espada, una daga, una flecha, un candado, como un nudo, como una aldaba que se toca y que invoca determinadas entidades malignas. Todo eso hay que nulificarlo, arrancarlo y enviarlo destruido y envuelto en la sangre de Cristo a los estrados de nuestro Señor para que Él disponga de ellos. Entonces, de un modo gráfico, pues describiría los pasos, los distintos aspectos que hay que tener en cuenta para romper estos hechizos. Atar y amordazar espiritualmente a Satanás.
que a veces es muy bueno hacerlo con el rosario de la Virgen Santísima, con la cadena de San Miguel, con el cordón de San Francisco, de San Pío de Pietrelcina, cortar todos los lazos que Satanás tenga con los otros espíritus presentes en ese hechizo. En segundo lugar, arrancar de raíz los maleficios y hechiceros para que no continúen con sus influencias sobre el paciente. Someter a los inmundos que estén dentro del cuerpo del afectado para que ya no puedan defenderse, ni pedir auxilio, ni interactuar con otros espíritus semejantes, ni dañar a los afectados. Encerrar bajo el manto de la Virgen para que permanezcan aislados, incomunicados y no puedan escaparse. Y bloquearlos llenando ese envoltorio con la sangre de nuestro Señor, para que queden bloqueados. Triturar y pulverizar los maleficios con el cetro de la Reina de los Cielos y aniquilar y anular el poder de los inmundos y brujos, traspasándolos con la espada de San Miguel. Todo esto suena pero es una oración espiritual, ¿no? Expulsarlos y mandarlos a los estrados de nuestro Señor, para que en el trayecto no puedan afectar a ninguna persona, animal, objeto que encuentren, ni interactuar con otros demonios que puedan hallar, porque pueden decir, oye, tómame el relevo, y hemos hecho un pan con unas tortas, porque sigue el problema, ¿no? Reprenderlos con la cruz de Cristo, sellar al paciente con su sangre, con la sangre de Cristo, para que no puedan regresar inmediatamente al lugar de donde fueron arrojados. Invertir el maleficio, para que todo, por el poder de la sangre de Jesús, todo mal se revierta en algo positivo y bueno, para que la persona reciba a partir de ese momento bienes, salud, vida, prosperidad en lugar de males, enfermedades, destrucción y ruina que estaba sufriendo. Ungir con aceite exorcizado al paciente mientras se pide al Espíritu Santo que llene todos los vacíos y cicatrice todas las heridas que hayan dejado al salir esos malos espíritus. Paralelamente, conviene que el interesado acompañe la tarea del ministro realizando él esas oraciones de liberación, que en cada caso sean las apropiadas para favorecer la destrucción del hechizo. Es decir, en todo esto siempre está la oración del ministro y la petición del afectado. En el último capítulo de este libro de las 6 puertas del enemigo aparecen entre las 9 oraciones 3 que son de protección: la de la preciosísima sangre, la oración de liberación contra ruina y miseria, y la oración para romper todo maleficio y debilitar las fuerzas satánicas. Y eso lo puede hacer el interesado, ¿no? En todo caso, pues el interesado tiene que renovar sus compromisos bautismales, empezando por intensificar su vida cristiana o incorporarse a ella si no estaba en esa vida cristiana, si estaba alejado, ¿no? Y si ha sido objeto de un amarre, convendrá que rece de la mano de la Virgen Purísima y de San Rafael la oración que hicieron Tobías y Sara en su noche de bodas, que se recoge en el capítulo 8 del libro de Tobit, en los versículos 5 a 7. Si recibe un entierro, pues le ayudará a rezar la mencionada oración contra ruina y miseria. ¿Que ha habido otros hechizos? Pues le puede ayudar esa oración para romper todo maleficio y debilitar las fuerzas satánicas. Es decir, la complementación entre la oración que haga el ministro, diácono o presbítero, y si se trata de algo serio, pues del propio exorcista, y complementarlo con las oraciones de liberación de la preciosísima sangre contra ruina y deudas y para anular maleficios que aparecen en el último capítulo del libro de esas 6 puertas, y que está en 5 idiomas, el PDF de esas 9 oraciones en el inicio de la página web, las6puertas.com, y además ahora se han puesto grabadas en vídeo para que uno pueda descargárselas en su celular
y rezarlas con mayor facilidad cuando va manejando, cuando está en el metro, cuando está, pues porque hay gente que le cuesta leer o le cuesta concentrarse, y eso le puede ayudar muchísimo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Que Dios te bendiga y te guarde, mi querido hermano y mi querida hermana. Tu hermano, amigo y servidor Henry Valenzuela, y aquí estoy reflexionando. Muchísimas gracias por el apoyo a este programa y a esta sección donde está generando muchos comentarios. Todo es para la gloria de Dios. En la palabra de Dios en Marcos 9, específicamente en el versículo de la transfiguración, vemos cómo Jesús escoge a 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, y los lleva al monte alto. A la vista de ellos ocurrieron sucesos impresionantes que lo dejaron maravillados, que lo dejaron atónitos. La ropa de Jesús resplandeció con un blanco jamás visto, y luego de eso vieron al mismo Jesús hablar con Moisés y Elías, dos grandes de la fe. Y Pedro, atónito, maravillado, con la boca abierta, dice: qué bueno que estamos aquí. Vamos a hacer 3 chozas. 3 chozas significa que esto que yo estoy viviendo no acabe nunca. 3 chozas significa que yo solamente viva los buenos momentos. 3 chozas significa que yo viva sin problemas, sin angustias, sin enfermedades. 3 chozas significa yo no quiero seguir llevando la vida que estoy llevando. Pero luego de Pedro completar su idea, Jesús lo invita a bajar del monte. El monte alto es pasajero, es un momento. Bajar del monte significa seguir con tus problemas, con tus angustias. En pocas palabras, es volver a tu realidad. Tú y yo tenemos que volver a nuestra realidad, pero con la experiencia del monte alto. El monte alto significa que Dios está ahí. El monte alto significa que tú has recargado la batería. El monte alto puede ser tu oración personal que te llena de paz. El monte alto puede ser ese retiro a la cual tú fuiste, que saliste nuevo. El monte alto es esa Eucaristía donde el Señor te habló. El monte alto es ese consejo, esa corrección, ese pasarlo bien. El monte alto es cuando yo estoy lleno de Dios. El monte alto es un momento pasajero que me va a ayudar con mis realidades. Sí, el retiro estuvo muy bueno, pero luego hay que volver a la casa. Pero me voy con la experiencia de lo vivido. Cada uno de nosotros tiene que bajar del monte. Cada uno de nosotros tiene que enfrentar sus realidades. ¿Por qué debo de bajar del monte? Para testificar lo visto en el monte alto. Para decirle a los demás que no estamos solos. Para decirle a los demás que Dios es grande. Para decirle a los otros que si Dios lo hizo conmigo, también lo va a hacer contigo. Tenemos que testificar las maravillas del Señor. ¿Y dónde la testificamos? Abajo, en mi realidad, en mi problema, en mi día a día. ¿Por qué debo de bajar del monte con la experiencia del monte alto para ayudar al prójimo? Hay muchos que están en peores situaciones que tú. Aunque tengamos carencias, siempre habrá personas con mayores carencias que nosotros. Y a esa persona tenemos que ayudarlo. A esa persona tenemos que tenderle una mano amiga. A esa persona tenemos que ayudarla para que conozcan de Dios, para que se llenen de paz, para que tengan paz en medio de su tormenta.
El monte alto me va a dar la fuerza, me va a dar la gracia, me va a dar la fuerza para yo enfrentar todos mis gigantes. Sí, vamos a llamarle a tus gigantes tu economía, vamos a llamarle gigantes los problemas en tu familia, vamos a llamarle gigantes tu desempleo, pues con la experiencia del monte alto te vas a llenar de fe, te vas a llenar de esperanza. Vas a esperar con esperanza porque tú vas a ver las maravillas que Dios ha hecho. El monte alto me va a ayudar a que yo enfrente mis realidades. ¿Por qué debo de bajar del monte? Para que se me note que yo tengo al Señor. Como te dije hace un momentito, el retiro, el grupo, la Eucaristía tienen tiempo limitado, pero después de ahí es que tiene que comenzar tu conversión. Tiene que comenzar tu conversión. Sí, qué bueno, ojalá no se acabe nunca, vamos a hacer 3 chozas, pero se va a acabar el tiempo porque es limitado. Pero con nuestras familias, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro hogar, ahí es que tenemos que poner en práctica todo lo vivido en el monte alto. Hermanos y hermanas, Dios anda buscando personas que se le noten que han tenido un contacto con el Señor en el monte alto. Deja de quejarte tanto, deja de pelear tanto, deja de desesperarte tanto, deja de andar buscando refugio en otros lugares y comienza a confiar en el poder de Dios, que te dice a ti y me dice a mí que nos vamos a levantar, que nos vamos a levantar. Dios te va a llevar al monte alto. Dios va a hacer grandes y muchas cosas en tu vida para que tú reconozcas que tú no estás solo. El monte alto es un trampolín para tú mantenerte de pie en tu realidad. Lo contrario de monte es valle. En tu valle tú vas a testificar lo vivido en el monte alto en el nombre poderoso de Jesús. ¿Aceptas este reto? ¿Aceptas esta propuesta del Señor que te llevará momentáneamente, que te dará paz, que te permitirá vivir cosas maravillosas para que luego tú lo pongas en práctica con los tuyos? Dios quiere que tú seas nuevo y que seas feliz. Así despedimos este resumen de la semana, dando gracias a Dios por este espacio de fe y por tantas familias, por tantos hermanos y hermanas que escuchan la voz de Dios. Dios te está invitando a que tú renueves el pacto de alianza con Él. Dios está a la puerta. Dios quiere llegar a tu vida. Es cuestión de que tú te relaciones con Él. Dios no pone barrera y a Él no le importa la condición de vida que tú tengas. A Él lo que le importa es que tú digas que sí y le permitas a Él, en su deidad, en su grandeza, en su poder, que se manifieste con amor y misericordia. Damos gracias a Dios por este espacio de fe y que el Señor nos continúe bendiciendo, derramando su gracia y su amor y su protección sobre cada uno de nosotros. Hasta la próxima.